Para cerrar nuestra intervención, la intervención de nuestro bloque en esta sesión, primero, al igual que hizo recién el diputado Forcieri, vamos a adherir en todas las palabras de nuestro compañero de bloque, Pablo Domenichini, respecto de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo del 76 y coincidir con todos los conceptos vertidos, tanto por él como por otros diputados en el mismo sentido. La verdad que es una sesión importante, primero porque esta Cámara está funcionando bien, está funcionando y trabajando en comisiones, teniendo sesiones ordinarias, trabajando desde el día que asumimos, y eso le hace bien a la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. Le hace bien porque podemos discutir los proyectos que generan los diputados y también las leyes que envíe el Ejecutivo para su tratamiento. En algunas nos pondremos de acuerdo, en otras no nos pondremos de acuerdo, pero esas son las reglas del juego de la democracia. En el día de hoy, y del funcionamiento del Poder Legislativo, en el día de hoy tratamos la creación del Comité de la Cuenca San Francisco-Las Piedras, una demanda de algunas ciudades y distritos del interior del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que no era algo nuevo, sino que ya se venía trabajando con anterioridad, es decir, no tiene que ver con quienes conducen los municipios coyunturalmente, sino que era un tema de las ciudades que integran esa cuenca. Y pudimos ponernos de acuerdo a partir de la negociación política, que es una herramienta absolutamente válida, y que propusimos modificaciones y que hasta el último momento están discutiendo, y esto no le tiene que llamar la atención a nadie. Las leyes se debaten. Yo siempre digo que no sé si de los poderes legislativos salen las mejores leyes. Creo que salen las mejores leyes posibles, porque son producto de la construcción de mayorías. Hay que construir mayorías, y para construir mayorías hay que ceder. Y eso es un acuerdo, son acuerdos políticos, negociaciones políticas dentro de una legislatura que son absolutamente legítimas, porque pareciera que a veces se quiere deslegitimar ese tipo de cosas. Hoy escuchamos una frase que pasó desapercibida, pero en el tratamiento del proyecto del Comité de Cuenca, una frase que yo la noté porque me llamó la atención, y me llamó la atención que nadie dijera nada. Un diputado puso una cajita feliz arriba de su escritorio y dijo textualmente, lo anoté, no quiero, dijo: estoy hablando de un proyecto que no conozco. Es una denuncia en sí mismo eso. O sea, ¿cómo alguien va a hablar de algo que no conoce? ¿Sí? Si algo no se conoce, no se puede hablar. Un decano de la Facultad de Derecho en la década del 90, el doctor Luis Pablo Slavin, ya fallecido, especialista en Derecho Laboral, decía siempre que cuando uno va a un juicio, nunca puede decir, esto no lo sé. Porque decía, la ignorancia no puede servir de fundamento. Yo no puedo decir, hablo sin saber, porque estoy contradiciendo mi propio argumento cuando hablo. Me llamó mucho la atención esa frase. Pero lo importante es que la construcción de mayorías en la legislatura permitió que se apruebe una ley y que hoy vaya al Senado un proyecto que puede, dentro de un plazo, cuando se ponga en ejecución, resolver un problema serio de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. No importa quién los gobierna, importa que está afectando a vecinos y a vecinas de la provincia de Buenos Aires, a bonaerenses igual que nosotros. No es un problema partidario, es un problema de pertenencia y de identidad con la provincia de Buenos Aires. Una cuestión que me parece que también atravesó toda la sesión y que en algún momento hay que debatir definitivamente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es la cuestión de la estructura tributaria de la Argentina. ¿Sí? Todos los partidos, cuando vamos a elecciones y cuando nos presentamos, decimos que hay que establecer un nuevo régimen tributario en la Argentina, que hay que simplificarlo, que tiene que ser más sencillo, que tiene que ser más claro, que tiene que ser transparente para la industria, para el comercio, para las pymes, para la producción. Tenemos un sistema tributario complejizado, amañado, muy raro, muy complejo de entender, con múltiples imposiciones que en algún momento
la política tiene que debatir, ¿sí?, qué vamos a hacer con nuestro sistema tributario. En el mes de diciembre del año pasado, esta legislatura trató, cuando recién habíamos asumido, nos tocó tratar las leyes fiscales e impositivas de la provincia de Buenos Aires. Y lo hicimos con esta misma vocación que estamos diciendo ahora. No estamos discutiendo una ley de un gobernador, estamos discutiendo una ley para la provincia de Buenos Aires y que va a marcar la vida de los bonaerenses. Y hoy esa discusión estuvo presente en esta sesión, por lo que nosotros creemos, sin creernos los dueños de la verdad, lo podemos discutir, que estamos frente a un impuestazo muy fuerte sobre muchos sectores de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros votamos esa ley, y también acá voy a hacer una aclaración, nuestro bloque votó esa ley, la votó afirmativamente, porque tampoco nos gusta cuando vemos por las redes sociales que se ponen en duda las votaciones de esta Cámara. Nosotros votamos a favor de esa ley. La votamos favorablemente las leyes fiscales e impositivas y votamos un incremento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No nos gusta cuando se pone en juego o se ponen dudas sobre la transparencia de las votaciones. Podemos cambiar 1000 veces los sistemas de votaciones, pero los resultados de esta Cámara se saben y no hay duda sobre eso. Entonces no está bueno poner en duda lo que nosotros mismos hacemos. Decía que nosotros votamos y acompañamos esa ley por 3 motivos. Tuvimos 3 cuestiones políticas por las cuales acompañamos ambas leyes. La primera de esas era, y es un objetivo que vamos a seguir llevando adelante, es nunca trabajar para desfinanciar a la provincia de Buenos Aires. Nosotros no vamos a trabajar, aunque seamos oposición, para desfinanciar a la provincia de Buenos Aires. Porque desfinanciar a la provincia de Buenos Aires no es ir contra un gobernador, es ir contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que va a perder un montón de cuestiones, más de las que ya ha perdido. ¿Por qué desfinanciar a la provincia de Buenos Aires? Por una cuestión lógica. Un fabuloso proceso inflacionario, conocido por todos, que no viene de ahora, pero es un fabuloso proceso inflacionario con índices inflacionarios espectaculares que licúan los recursos de los estados, no solamente de la provincia, sino de todos los estados federales. Recortes de fondos. El diputado Guerrera habló de los fondos del transporte, el fondo de fortalecimiento fiscal con la derogación de un decreto, creo que es el 192 del 2024, con donde deroga el decreto del fondo de fortalecimiento fiscal, que eran recursos que le correspondían a la provincia de Buenos Aires y que además tenía previstos para este año. Porque esa imprevisibilidad genera consecuencias más graves también, cuando uno tiene previstos recursos y esos recursos finalmente no vienen. Y también es cierto lo que acaba de decir el diputado Forcheri, tampoco va a recibir la provincia de Buenos Aires algunos recursos discrecionales que antes recibía. Esto pone a la provincia en una situación compleja desde el punto de vista financiero y económico, que además, si nosotros le agregáramos con absoluta irresponsabilidad, es decir, no votamos ningún incremento de impuestos, generaríamos un desfinanciamiento y una crisis peor de la provincia. Ahora, esto no quiere decir que no observemos gastos superfluos, gastos que se podrían eliminar, cuestiones que se podrían rever, prioridades que se podrían modificar, ¿sí? Nosotros creemos que el gobernador debe hacer algunos reacomodamientos en su manera de gestionar y en su forma de gestionar, porque eso también contribuye a desfinanciar las políticas importantes de la provincia de Buenos Aires. El segundo lugar por el cual acompañamos esas leyes fiscales impositivas fueron porque podíamos, mediante una negociación, limitar el tope de incremento que proponía el gobernador, que en ese momento era un 300%. Nosotros en esa discusión política logramos llevar al 200% el incremento de los impuestos patrimoniales, en el caso de los inmobiliarios, un 200% hasta evaluaciones de 198.400 millones de pesos y a partir de ahí un tope del 220%. Nosotros creemos, y yo lo escuché con atención al diputado Slayman, yo coincido plenamente con el diputado Bugallo. Nosotros creemos que no ha habido buena fe en la interpretación de esa norma por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que esos topes
que habíamos fijado, lo habíamos hecho en todo concepto, como establecía el artículo 10 de la ley fiscal, y vemos que los contribuyentes están recibiendo, en algunos casos, aumentos exorbitantes de impuestos. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que nosotros hayamos entendido bien y se haya obrado mal, o puede ser también, porque no somos los dueños de la verdad, que, como dice el diputado Sleiman, hayamos sido ingenuos en alguna interpretación de algún artículo de la ley fiscal, que por cierto es compleja de leer, pero que no nos va a volver a pasar en cualquier caso porque le vamos a meter lupa a partir de ahora cuando debatamos este tipo de cuestiones. Pero lo que sí digo es que objetivamente hay un impuestazo. Y hay un proyecto de ley presentado por Bugallo que para cualquiera de los dos casos, esté o no esté, viene a poner una solución a esa cuestión. Viene a ponerle un tope claro a la materia tributaria en la provincia de Buenos Aires. 200% y 220%, como estaba establecido en el acuerdo que hicimos en el mes de diciembre. Y no es tan dramática la cuestión, porque una ley se modifica con otra ley. Por lo tanto, si nosotros tenemos voluntad de recomponer el impuestazo que están sufriendo los bonaerenses, lo podemos hacer. Y esta fue la segunda cuestión que nosotros miramos y por eso acompañamos y firmamos con el diputado Bugallo el proyecto de ley, modificación de la ley fiscal e impositiva, que se puede hacer perfectamente. Y la tercera cuestión por las cuales acompañamos esas leyes fiscal e impositiva, pues porque también a partir de una negociación política en la que intervino el Ejecutivo, intervino el oficialismo e intervinimos algunos bloques de la oposición, logramos recursos para los intendentes, toda vez que al haberse prorrogado el presupuesto había partidas ya consumidas y muchos de los fondos que estaban previstos en el presupuesto 2023 no van a estar en el 2024. Por lo tanto, creamos un fondo de fortalecimiento fiscal de 116.000 millones que beneficia a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y también lo tuvimos en miras al momento de sancionar esa ley. Esas fueron las tres cuestiones. Y esto es importante decirlo también, porque después es fácil también en las redes ir a decir o avisar tipo prestidigitadores o tipo iluminados. Nosotros dijimos lo que íbamos a pasar, pero cuando nosotros votamos un fondo de 116.000 millones para los municipios, lo cobraron tanto los intendentes cuyos legisladores votaron a favor como los intendentes cuyos legisladores votaron en contra de la creación de ese fondo. Es decir, votaron en contra del fondo, pero no votaron en contra de ir corriendo a cobrar ese fondo. Entonces es muy cómodo a veces salir por las redes y hacer silencio en las bancas. Sería importante que esas discusiones las diéramos acá adentro, a la luz del día, y que los medios las puedan rescatar también, pero que hablemos más en el recinto y menos en las redes. Y discutamos más porque nada más nos podemos convencer si hablamos en el recinto. Entonces, estos son los motivos por los que votamos y estos son los motivos por los que acompañamos ahora el proyecto de Lucho Bugallo de modificar y dejar claros los topes, porque lo hicimos con buena fe, votamos esos topes con buena fe, pensando que ayudaban a la provincia y que eran el tope para el contribuyente, y no fue así. También debemos decir que nos parece, señor presidente, de una absoluta irresponsabilidad institucional y política salir a plantear una rebelión fiscal, salir a plantear que los bonaerenses no paguen los impuestos, salir a plantear poner en jaque al distrito más populoso y de mayor nivel productivo de todo el territorio nacional. Nos parece, señor presidente, que el gobierno nacional no puede llamar a violar las leyes. El gobierno nacional no puede llamar a la desobediencia. El gobierno nacional no puede vulnerar ni violar la división de los poderes. Porque en todo caso, si un impuesto es confiscatorio, será el Poder Judicial el que suspenda la aplicación de ese impuesto, pero nunca un llamado del Poder Ejecutivo a violar la ley. Esto no funciona así. Nosotros vamos a defender los recursos de la provincia de Buenos Aires. Nunca nos vamos a sumar, aunque seamos críticos de la gestión del gobernador y tengamos mucha diferencia con el gobernador, nunca nos vamos a sumar a desfinanciar la provincia de Buenos Aires. Ni nunca nos vamos a sumar a desfinanciar a los municipios, porque también desfinanciar a los municipios no es desfinanciar a los intendentes, es perjudicar a los pueblos y a los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Señor presidente, nosotros
vamos a defender a la provincia. Estamos dispuestos a defender a la provincia. Vamos a poner el hombro para acompañar al gobernador que sea, a este o al que le toque gobernar, en el reclamo de la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. En contra de la arbitrariedad de cortar fondos nacionales como si fueran discrecionales para el Poder Ejecutivo de la Nación y perjudicar con eso gravemente las arcas de las provincias. Vamos a defender la discusión en esta legislatura de política de Estado, donde a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no. Pero es importante que la discutamos y estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a aportar todo lo que podamos para que esto pueda suceder. Vamos a poner el hombro para que la provincia salga adelante. Ahora, señor presidente, no van a contar con nosotros de ninguna manera para chicanas y escenas politiqueras. No van a contar con nosotros para apoyar el posicionamiento político de un gobernador que trabaja de candidato a presidente, ni de un presidente que cree que el federalismo es que todas las provincias cumplan con las obligaciones del Estado y la nación se quede con todos los recursos de las provincias. Eso no es el federalismo. Eso es exactamente a la inversa del sistema federal que crearon nuestros constituyentes en 1853 y ratificaron en 1860. Entonces, señor presidente, menos novelas entre el presidente y la vicepresidenta, menos lanzamientos de candidaturas por parte de intendentes del conurbano, de un gobernador que recién está empezando su segundo mandato y que lo que tiene que hacer es gobernar la provincia, y más trabajar para los bonaerenses que están esperando respuestas y soluciones a los graves problemas que están atravesando. Gracias, señor presidente.